Les damos la más cordial bienvenida. Ah, la siguiente conferencia va a estar a cargo de la maestra Elizabeth Zoraida López Sánchez. Les platicaremos un poco de ella. Es egresada con mención honorífica por la FE Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México también, con residencia en medicina conductual, y actualmente está realizando el doctorado en psicología también en la UNAM. Cuenta con varios diplomados como en docencia universitaria, en terapia sistémica y en tanatología por parte de la UNAM y el diplomado internacional en hipnosis y terapia ericksoniana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado como asistente de reclutamiento y selección y capacitación de personal, docente en la Asociación Mexicana de Tanatología, AC. Desde el 2003 trabaja en consulta privada como psicoterapeuta y tanatóloga. Actualmente colabora en la Coordinación de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha participado en diferentes congresos como el 28th International Congress of Applied Psychologists, ICAP, en el 2014 en París, Francia, y el Congreso Internacional de Psicología, Ciencia y Profesión en el 2014 en Córdoba, Argentina. El día de hoy presentará la ponencia Perdí mi trabajo y ahora qué, manejo del duelo tras la pérdida del empleo. Un fuerte aplauso para la maestra. Muchas gracias, Ulises. Bueno, es un gusto poder participar con ustedes con esta ponencia. Voy a compartir la pantalla. Em, ¿Se ve ahora de manera correcta? Muchas gracias. Bueno, esta presentación la enmarqué en el sentido de conocer ante la pérdida de nuestro trabajo, ante la distinta opción, se hace porque se jubilaron, se pensionaron o simplemente por un cambio laboral. ¿Cómo manejar el duelo? En sí, centrado en esto, es importante destacar que el desempleo ha, eh, impacta fuertemente en lo que es la psique, produciendo malestar psicológico. Este malestar provoca desde inseguridad, incertidumbre, baja autoestima, de manera personal, hablando de las consecuencias de manera personal. Hablando en el aspecto social, sabemos que esto llega a repercutir también económicamente, como ya vimos en la ponencia anterior, nuestro colaborador Osvaldo nos habló sobre cómo se ha ido modificando la tasa de desocupación, sobre todo en la etapa de la pandemia, en donde hemos visto, se sufrió, ¿no?, una gran tasa de desempleo y provocando también una brecha muy importante, hablando desde esta brecha laboral. Y teniendo en cuenta que el trabajo, siendo fundamental para nosotros, viéndolo desde nuestro sustento, viéndolo desde el medio en el que podemos desarrollar de otra manera nuestra personalidad, enriquecer nuestras habilidades, nuestras capacidades, cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo, poder obtener, bueno, pues este recurso económico para nuestras necesidades de la vida cotidiana. Estamos desarrollando también un papel muy importante dentro de la sociedad, que a la vez la sociedad también nos ha solicitado, ¿no?, de cierta manera, tener cierto estatus. Es decir, hablando de toda esta exigencia, poniéndolo entre comillas, de tener un buen trabajo, un trabajo formal, algo que te proporcione este éxito profesional. Y por ello es que nosotros de manera individual estamos buscando constantemente una energía motivacional que nos permita desenvolvernos de manera eficiente dentro de nuestro campo laboral. Teniendo esta satisfacción personal, porque también al momento de tener un buen trabajo, o al menos cada persona cuando considera ya logré tener este buen trabajo, tengo una satisfacción personal, tengo este sentido de pertenencia que hemos estado escuchando a lo largo de estas conferencias de estos 3 días, donde hay un desenvolvimiento óptimo, ¿no?, e integral.
con un trabajo que permita nuestro desenvolvimiento intelectual, tanto tener también tener nuestras habilidades tanto físicas como mentales de manera óptima. Y si tenemos este trabajo idóneo, estamos no solamente fomentando nuestra integridad, estamos viendo por nuestro bienestar, estamos teniendo un rol dentro de la sociedad en la que estamos también previendo todas aquellas circunstancias a las que nos pudiésemos enfrentar. Tenemos también el desenvolvimiento de nuestras propias ideas, nuestra creatividad, nuestro conocimiento y podemos crecer constantemente en nuestro ambiente laboral. Pero si dentro de nuestra expectativa social y cultural empieza a romperse algo cuando no contamos con este trabajo, se irrumpe en ese proceso, se empieza a experimentar ciertas circunstancias de manera personal, como la frustración, la ansiedad, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en el trabajo? ¿Cambio de trabajo? Y a veces uno como trabajador pues está con estas ideas de manera constante y si nosotros estamos revalorando tener este trabajo, quedarnos con este trabajo o tener otro, también necesitamos revalorar qué queremos, para qué lo queremos y no asumirlo como una experiencia de fracaso, que generalmente es lo que pasa cuando perdemos el empleo. Y es también muy importante destacar que existe esta diferencia al momento de que nosotros decidimos dejar o cambiar de trabajo a simplemente perderlo, ¿no? Porque en un momento nos dicen, bueno, pues ya no eres necesario, ¿no? Y es ahí cuando a veces uno se empieza a cuestionar qué hice mal, en qué fallé, qué me faltó, por qué, si yo me desenvolví eficientemente tantos años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que en ese momento hagamos una reflexión de cómo, de qué somos, qué papel fungimos en la vida. No solamente somos lo que estamos haciendo en este trabajo. No solamente somos psicólogos, ¿no? Somos más que eso. Entonces, debemos empezar a determinar el modo en que deseamos vivir, el rubro al que le queremos dar a nuestra vida, en qué aspectos nos podemos desenvolver que estén fomentando nuestra realización, nuestra autorrealización. Contar con un espacio en el que podamos desenvolvernos a plenitud, que podamos sentirnos realizados tanto personal como profesionalmente y ese también será un camino que nos proporcione felicidad. Sabemos que ante la pérdida de trabajo podemos tener distintas sensaciones, distintas percepciones. La pérdida de esta fuente de recursos económicos no solamente nos va a llevar a pensar, efectivamente, fracasé, no hice bien las cosas, bueno, en el mejor de los casos podemos pensar que necesitamos capacitarnos, necesitamos adaptarnos a las nuevas necesidades que la sociedad está exigiendo, porque hemos visto que a lo largo de estos años, así como se ha ido modificando, por ende, también por la pandemia, los perfiles laborales, los espacios, ¿no? E incluso qué nuevas herramientas tecnológicas tengo que aprender para poderme desenvolver de manera eficiente. Entonces, todas esas circunstancias a las cuales debo de empezar o darle una ojeada, una reflexión a todo lo que también requiero como persona y como profesionista para poderme desenvolver pues, de manera adecuada en ese espacio. Y no solamente contemplarlo o encajar o quedarme ahí, sí, encajado como con la idea de fracaso porque perdí el empleo, porque se lo dieron a alguien más o a alguien mucho más capaz o con mayores títulos, ¿no? Entonces, tener en mente que una cosa es haber perdido el empleo, no significa que haya yo fracasado ni personal ni profesionalmente o que tenga eh, incluso la pérdida de mi sentido de vida, ¿no? Esto suele pasar porque, como mencionaba hace un momento también en la conferencia anterior,
Cuando estamos inmersos tanto en el trabajo y es lo único que hacemos día con día, nuestro sentido de vida gira alrededor del espacio laboral. Si no tenemos si no nutrimos nuestras otras esferas, caemos ante la creencia de que si perdemos el empleo, perdemos todo. Es como cuando, si hablamos de duelo, ¿no? Porque así está eh, marcada esta pérdida de empleo, pues se puede comparar ante la pérdida de un ser querido, porque la literatura menciona que a fin de cuentas vamos pasando por las mismas etapas de duelo. Y por ende es importante destacar que ante todas esas pérdidas, se hace personales, psicológicas, físicas, o hasta la del empleo que digan, no, es que solamente fue un trabajo. No solamente fue un trabajo, porque si están centrados en toda su vida en ese espacio laboral, quiere decir que al momento de que lo pierde, no cuenta con un recurso adicional que diga, bueno, puedo hacer esta otra cosa en mi vida. El malestar psicológico viene no solamente por la pérdida del recurso económico, sino por esa ruptura de relación. Si yo contemplaba que me sentía de manera eficiente en ese empleo y de repente lo pierdo por la situación que haya sido, eh, se da esa ruptura y comenzamos con la angustia, con la incertidumbre de qué voy a hacer, qué hice, no solamente de qué hice mal, sino ahora preocuparme también por el futuro, qué voy a hacer. Entonces, se viven las mismas etapas de duelo ante cualquier pérdida. Y bueno, si no se trabaja de manera correcta, de manera eficiente este duelo, pues se puede caer también en ciertos trastornos afectivos o hasta psicofisiológicos. Recordemos que hay un autor muy importante como es Maslow que nos habla sobre esta pirámide de la autorrealización. Y si tenemos en cuenta que en la parte alta nos habla sobre todos nuestros objetivos personales y donde también entraría el éxito, el reconocimiento, el respeto, si nosotros contemplamos o si creemos que la pérdida del empleo es como nuestro fracaso profesional, estaría viéndose vulnerable a estos niveles. Por eso es importante recordar y enmarcar a las personas que estén pasando por estas etapas, ¿no? Que no es, que esta persona no es solamente ese empleo, que es más allá, que es persona. Entonces nos basamos en los niveles de la pirámide que están más abajo, como los que son los fisiológicos, la seguridad y la social, en donde los sociales van a tener un papel muy importante, tanto para el manejo emocional de la persona que está enfrentando la pérdida del empleo, como la recuperación también del aspecto psicológico. Entonces, todo este proceso de interacción que ocurre cuando nosotros estamos trabajando, al momento de estar recibiendo ciertos eh, estímulos que van a estar como impactando en nosotros mismos, es decir, una buena retroalimentación, eh, estímulos que nos proporciona el espacio laboral y también la sociedad que nos da este estatus, nos identificamos como nuestro papel que desempeñamos. Y si el mundo externo, que es nuestro eh, alrededor, nuestros compañeros, nuestros inmediatos, ¿no? Nuestros pares, incluso le llevamos la noticia a la familia de que ya perdimos este empleo, puede ser que seamos juzgados. Y todas estas ideas, estos pensamientos de que cómo les voy a decir que perdí el empleo, qué voy a hacer ahora, esta comunidad inmediata que va a estar a nuestro alrededor, puede ser que proporcione el apoyo ante la pérdida del empleo o que efectivamente nuestro pensamiento sea correcto al momento de decir nuestros compañeros caen en juzgarnos. Es que cómo lo fuiste a perder, te habíamos dicho que te capacitaras, etcétera, etcétera. La persona
en estas circunstancias es importante que reconozca que hay cuestiones psicológicas con las cuales trabajar. ¿Y por dónde empezaríamos? Que sería la autoestima. Porque no es correcto tener esta idea de decir, bueno, es que yo no hice o me faltó esto. Simplemente cuando estamos en el ámbito laboral, cuando se procura dar lo más, lo más que se puede profesionalmente, a veces hay circunstancias externas que no están en nuestro control y como todo en la vida, estamos en un constante cambio, en una constante renovación. Entonces, no es que la persona realmente haya fallado o le haya faltado algo. No sabemos que hay distintas variables inmersas que puedan estar influyendo ante esas decisiones laborales. Pero es importante, como mencionaba, destacar y trabajar en aquellas variables que sí podemos controlar. Nosotros con nuestra propia autoestima, con nuestra autoconfianza, tener en cuenta, nuestra propia valía personal, saber que no solamente éramos el papel que fungíamos en ese trabajo, saber que podemos incluso trabajar en nuestro autodescubrimiento, en nuevas experiencias, nuevos significados a los que le podemos dar a nuestra vida, nuevas oportunidades. También conocer nuevas formas de expresar nuestras habilidades, explorar nuestras destrezas. Si pienso en qué voy a hacer ahora socialmente, cómo tengo que organizar mi tiempo para lograr lo que ahora viene, una estructuración de ese tiempo. Es decir, pensaré en conseguir otro empleo, en dónde lo quiero, qué necesito. Pero no solamente centrarse en lo que, en aquellos pensamientos que tal vez tenemos, es que nos están juzgando o tengo que cumplir con un estatus o que tengo que obtener un mejor empleo porque qué van a decir de mí si el empleo que tengo ahora es menor que el anterior, etcétera. Entonces, hay como que trabajar en una reestructuración global sobre aquellas aspiraciones que tenemos, primero personalmente, porque hay que recordar qué nos gusta hacer. Ayer escuchábamos en una ponencia, es que si vas a ser un psicólogo organizacional tienes que hacerlo con pasión. Entonces, igual y es la oportunidad para que vuelvas a reflexionar, ¿no? ¿Qué es aquello que te gusta, que te apasiona y que puedas tener la oportunidad de volver a buscar este empleo que te llene, que te proporcione esa pasión y que probablemente hasta te desempeñes de una mejor manera? Teniendo toda esta reflexión de ahora qué voy a hacer, es muy válido que la persona ante este proceso de dolor no sepa qué camino tomar. Entonces, tal vez no sepa si quiero regresar a un empleo similar, como lo estaba mencionando, que puedo darme tal vez un break, ¿no? Tal vez tengo tiempo para descansar un momento, tener este periodo de relajación en lo que estoy reflexionando y organizando mi tiempo, un nuevo plan de vida. Y tener en cuenta que estas circunstancias pueden llegar a repercutir un poquito si somos mujeres cuando estamos trabajando y tenemos esta pérdida de empleo porque perdemos este recurso económico. Sé que tanto hombres como mujeres nos afecta, sin embargo, a veces la mujer piensa o llega a tener estas ideas de, es que si pierdo este recurso económico, puede ser que también pierda mi independencia. ¿Por qué porque tal vez tenga que regresar de nuevo a casa y en lo que consigo un nuevo empleo tengo que volver pues a estas cuestiones que a veces nosotras realizamos en domicilio, ¿no? Y entonces dentro de casa empezamos con toda esta propia reflexión de no solamente personalmente como mujer, qué deseo, sino también profesionalmente, para no solamente quedarme con ese aspecto de, bueno, me desempeño de manera eficiente en este ámbito. Puede ser que tome un tiempo en casa en lo que reestructuro mi propio plan de vida y decido entonces
buscar una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta que a lo largo de todo esto que yo les estoy platicando, todas las variables están ahí al mismo tiempo. No solamente lo que estamos escuchando de nuestro medio cercano, sino también lo que nos dice la sociedad, también lo que nos dice nuestra familia, también lo que estamos constantemente pensando o rumiando sobre nuestras ideas de la pérdida del empleo, qué voy a hacer, nuestra propia incertidumbre. Entonces, todas esas variables van a estar inmersas al mismo tiempo y va a ser muy importante que podamos tomarnos un momento para poder reflexionarlo y decir, como decía hace un momento, ¿qué voy a querer de aquí para adelante? ¿Quiero conseguir otro empleo? ¿Qué me depara este futuro? ¿Qué deseo encontrar? Por lo que voy a trabajar. Tal vez requiera realizar algunas modificaciones en mi perfil profesional. O tenga que realizar pues nuevos planes de vida. Tal vez no desee trabajar de manera inmediata. Sin embargo, seas el camino que decida la persona tomar, es importante que ese duelo se trabaje y se trabaje teniendo en cuenta de que podamos reconocer todo lo que estamos sintiendo, desde la angustia, ese miedo al fracaso, todos nuestros cambios de ánimo, la frustración, nuestros sentimientos de derrota, todas esas variables que puedan estar surgiendo. Hay personas que tienen un mejor afrontamiento, por así decirlo, y saben que esa pérdida de empleo inmediatamente les va a abrir otra puerta, pero no todos respondemos de esta manera. Entonces es importante volver a tener confianza en nosotros mismos, tener esta esperanza del futuro, ante el futuro, y que tenemos una libertad de elección. Dentro de la literatura, de manera general, hay distintos modelos que nos hablan sobre cómo se vive el duelo y aquellos periodos por los cuales estamos pasando. Se ha visto que dentro de los primeros 6 meses, bueno, pues lo que se da más es precisamente esta crisis, estos eh, cambios constantes de ánimo, nuestra angustia, nos presentamos irritables, enojados, la incertidumbre hacia el futuro. A los 12 meses, pues continuamos un poco agresivos, tal vez, o nerviosos, tenemos un poco de vergüenza por el tiempo que ha pasado, tal vez, o hasta culpa, porque si tal vez decidimos tomarnos un tiempo y no buscar empleo de manera inmediata, bueno, pues empezamos con estas ideas. A los 18 meses viene como también ya un periodo de adaptación, pero puede ser, sí, es probable que sea con un ánimo depresivo. Es decir, si continúo con esta circunstancia de desempleo, puede ser que continúe con esta sensación de tristeza, estas ideas rumiantes de que tuve un fracaso profesional y esta disminución de esperanza. Si continúa estas circunstancias a los 24 meses, se empieza a dar como una etapa de ajuste, es decir, probablemente ya no se esté buscando un trabajo y se pase a resignarnos, que probablemente por muchas variables, nuestro género, nuestra edad, la falta de empleo, ¿no? Hablando de todos aquellos factores sociales que también están ahí y fuera de nuestro control. Por más que buscamos empleo, probablemente no, no se ha conseguido. Y ese duelo que ya pasó por todo ese tiempo, se empieza a centrar más, a hacerse como un duelo más crónico, entre comillas, por así decirlo. Y todos estos aspectos empiezan a repercutir más, no solamente en el deterioro de la persona, hablando desde el aspecto emocional, sino también del social. A veces, pues, nuestras personas cercanas empiezan con estos comentarios. ¿Y cómo vas? ¿Ya conseguiste trabajo? ¿Ya buscaste algo que te gustara? ¿Ya has ido a entrevistas? Hazle así y empiezan a llenar a las personas con consejos, a veces sin tener en cuenta o contemplar por todas aquellas variables
que está experimentando la persona. Entonces, esta actividad laboral va a ser también vista como el medio en el que nos desenvolvemos socialmente. Y si perdemos como ese vínculo, como con esa relación con las personas con las que me desenvolvía en el trabajo, se pierde no solamente el empleo, sino a veces hasta las amistades, esos vínculos afectivos. Por eso es que cuando hablamos de duelo por pérdida de empleo, no es solamente, como decía al inicio, la pérdida del empleo en sí, es también todos aquellos vínculos, todas aquellas personas, todos aquellos proyectos, todo lo que la persona había planeado, planificado para un futuro. Entonces, realmente está perdiendo, teniendo varias pérdidas. Es importante que se trabaje. Tener en cuenta entonces que realizar la reflexión sobre esta triada, qué soy, qué voy a hacer y qué voy a tener, es más o menos como en lo que tenemos que trabajar. Desde un inicio, ¿qué ser? Porque mencionaba hace un momento, no somos el papel que estamos realizando en el trabajo. Somos más. No soy solamente una psicóloga, no soy solamente el grado que obtuve. Tenemos más allá. Y si pensamos en el qué hacer, qué deseo hacer como persona, no solamente hablando desde el aspecto profesional, porque entonces si decido hacer otra cosa muy distinta al trabajo que yo estaba haciendo anteriormente, es una decisión propia por el nuevo plan de vida, por el nuevo proyecto que se va a tener, y entonces ya se piensa en el tener. Si deseo obtener algo, ¿cuál es el camino al que tengo que dirigirme? Bueno, lo resumí en estas tres preguntas. Entonces, ¿qué busco ser? ¿Qué busco tener? ¿Y para qué? Si vuelvo a reestructurar mi plan de vida hacia estas preguntas, muy probablemente mi camino cambie. O si estoy convencido de que me apasiona hacer esto y perdí el empleo, entonces en esta reflexión, en esta nueva búsqueda, probablemente pueda encontrar en donde me pueda desenvolver realizando lo que yo decidí hacer. Si soy un psicólogo organizacional, pues puede ser que encuentre otra empresa en donde pueda realmente contribuirles con todas mis habilidades. Si continúo con la idea de que tal vez soy muy bueno para otro empleo, puedo optar por cambiar y desenvolverme dentro de ese espacio también de una manera eficiente. Entonces, para poder llevar a cabo esta superación, ¿no? Esta salida del duelo, no solamente es importante que yo como persona realice esta reflexión de qué soy, qué quiero, qué voy a hacer, sino también algo que nos va a proporcionar un apoyo muy importante va a ser nuestra familia. La familia va a ser como esta red de apoyo, sí, esta red que nos pueda contener y nos pueda decir, no importa, ¿no? Si te estás tomando un momento, es válido porque tuviste una pérdida, ¿no? Estás pasando por un proceso de dolor. Destaco la palabra dolor porque les vuelvo a recordar, si estamos hablando de duelo, es similar como cuando perdemos a alguien. Entonces, esta contención que nos va a proporcionar nuestra familia tiene que ver también con todos aquellos valores y significados que tenemos de manera pausible a lo largo del tiempo, que vamos obteniendo de ellos. Y entonces, si ellos nos contienen y nos apoyan, va a ser un duelo menos doloroso, va a ser un duelo probablemente más corto
se va a poder salir o tener mayor ideas de qué opciones pueda yo tener. Y entonces tal vez tenga también un mejor afrontamiento ante esta problemática. ¿Cómo podría yo destacar aquellas formas de afrontar esta circunstancia de duelo por pérdida de empleo? Hablando desde una reestructuración del problema. Decía al inicio de la ponencia, hay quienes lo contemplan como un fracaso, un fracaso profesional, y hay quienes lo contemplan como una oportunidad, porque decían, bueno, es que ya necesitaba cambiar de trabajo y entonces ahora es mi oportunidad porque pues no renuncié, ¿no? Tal vez me corrieron o tal vez se brindó la oportunidad de este cambio profesional. Y hay todo un trabajo que hay que realizar desde la reestructuración del problema. Cuando hablamos con la persona que se presenta con nosotros y me dice, estoy sufriendo ansiedad o depresión porque perdí mi empleo, no sé qué hacer, lo más importante va a ser poder dar todo este apoyo emocional, poder trabajar desde la reestructuración del problema, eh, saber y explorar si cuenta con este apoyo social. Ya vimos que el apoyo familiar es fundamental y que sepa que puede solicitar ayuda. Hay que trabajar desde recobrar la confianza en nosotros mismos, en nuestras expectativas. Por eso mencionaba autoconocernos de nuevo, porque no hay por qué centrarnos, es que yo hacía esto, me desempeñaba en este trabajo y para esto soy bueno. Y a veces pues nos quedamos solamente con esa idea, dejando de lado todas nuestras otras habilidades, nuestras otras destrezas, incluso pues también otras motivaciones, ¿no? Hay que volver a reflexionar si es lo que me apasiona, entonces, ¿en qué puedo volver a desempeñarme? ¿Cómo puedo afrontar de manera eficiente este contratiempo y saber o tener en cuenta que no va a ser de manera permanente? Es decir, hay personas que dicen, bueno, entonces ahora que perdí el empleo, eh, pueda yo desempeñarme como mi propio jefe porque yo quería poner un negocio o yo quería trabajar de manera autónoma y poder decir, yo pongo mis horarios, deseo hacer esto y tener en cuenta que tenemos que superar de cierta manera ese dolor por esa pérdida ante ese duelo, no evitarlo. A veces caemos en, bueno, perdí el empleo y si hago como que nada pasa, sigo adelante y ahí se queda de manera interna todas esas sensaciones. Caemos en la evitación o hasta en la apatía. Si reconocemos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, va a ser más fácil que lo podamos externar. Y eso va a ser, bueno, más eh, correcto para que podamos tener un poco más de esta paz mental, ¿no? Sin tener todos estos pensamientos rumiantes de, de negación, de ira, de todo nuestro enojo por, por estar en estas circunstancias de desempleo. Uh-huh. Manejar el dolor ante esta pérdida. Y al paso del tiempo, ir superando cada una de estas etapas hasta poder llegar a una aceptación que nos permita centrarnos entonces en ahora qué vamos a hacer. Pero si nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos centrados en la pérdida que tenemos, con la emoción del enojo o de la frustración, de la depresión, de este vacío que estamos viviendo, vamos a estar solamente fomentando este episodio depresivo en el que vamos a necesitar sin duda todo este apoyo del protocolo psicológico para poder salir de ahí.
Si trabajamos de manera eficiente nuestra manera de afrontamiento, este sufrimiento, vamos a ver que esta pérdida es necesario laborarle su duelo hasta que lleguemos hasta su aceptación, logremos encontrar este nuevo sentido de vida y logremos darle un nuevo camino, un nuevo sentido a nuestro proyecto o a nuestro plan, no solamente laboral, sino también personal. Y entonces, si pensamos no solamente en la situación económica, sino también en las relaciones interpersonales y nuestra autoimagen, vemos que hay mucho por trabajar psicológicamente y teniendo en cuenta que son todas estas esferas que se están viendo afectadas por la pérdida de empleo, no podemos solamente centrarnos, bueno, perdió el empleo, ahora busca otro y ya. Tenemos que trabajar todas y cada una de esas esferas para que se pueda salir de ese duelo con distintas herramientas. Psicológicamente hablando, sabemos que contamos con muchas técnicas, con muchas herramientas, entre ellas la acción, poder tener esta activación conductual que permita a la persona mantenerse en un constante movimiento, es decir, ok, si ya decidiste darte un tiempo, bueno, tampoco es un tiempo fijo. Probablemente quieras realizar o aprovechar ese espacio para realizar cosas que antes no había podido hacer, pero a fin de cuentas la persona está en movimiento, elige realizar ciertas actividades, se centra en lo que sí tiene en ese momento, en el vivir más en el ahora, en librarse de todas esas culpas que probablemente estuvo pensando ante la pérdida del empleo, ¿no? Se siente uno culpable por lo que hizo o lo que no hizo. Entonces, sí, asumir de cierta manera nuestra propia responsabilidad, ¿no? Como profesionistas. Sin embargo, no todo está dentro de nuestro control y tener alternativas. Algo que pasa cuando por ejemplo, una persona llega a este proceso de jubilación, por ejemplo, y no cuenta con un plan de vida que va a ser ahora que ya no esté trabajando, son personas que sí caen en depresión, ya no saben qué hacer con su tiempo, no se hallan en la casa, no están como, no se sienten de una manera afectivamente hablando con la familia, ahí en la casa no se sienten a gusto. Entonces, hay muchas cosas por las cuales es importante trabajar ese duelo. Se hace el motivo por el que haya sido esa pérdida de empleo. Por eso es que también se habla de que si las personas están como en este proceso de jubilación, de pensionarse, previamente ya se tenga elaborado un plan de vida. Es decir, ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer con ese tiempo, en qué cosas, ¿no? Decía hace un momento, qué cosas quisiera yo ahora realizar, cómo puedo ver estas nuevas habilidades que yo quisiera fomentar, uh-huh. En qué quiero invertir mi tiempo. Entonces, acomodar las prioridades que tengo en esa vida, actualizar esos significados, ser más tolerante conmigo mismo, aprender también de los demás, ver con otra óptica esta nueva circunstancia y no centrarnos o no solamente contemplar la idea que hasta la sociedad nos dice, bueno, perdiste el empleo, ahora tienes que buscar otro, estar abierto a nuevas opciones, a darle prioridad a aquellas cosas que nos nutran, no solamente profesionalmente, sino también personalmente. Y entonces poder trabajar hacia ese camino al que nos vamos a dirigir, buscar cuál es esa motivación, ese nuevo sentido de vida, ver las distintas opciones que tenemos, encontrar dentro de nosotros mismos esos recursos que
olvidamos que teníamos. ¿Por qué? Porque nada más me desenvolvía en ese trabajo y creí que nada más era bueno para eso. Y no es así. Tenemos muchas otras habilidades, tenemos otras este, destrezas, nos podemos desenvolver en otros espacios, pero tenemos entonces que trabajar con el miedo al cambio, que también está ahí. ¿Por qué? Porque ya estábamos tal vez en una zona de confort que a veces conocemos, ¿no? Cuando ya trabajamos tantos años en ese mismo espacio y lo conocemos, y entonces tengo miedo a buscar algo nuevo. Pero a veces ya no es que uno lo decida, sino nos despiden o la razón que sea por la que perdí el empleo, y entonces me echan de manera automática a afrontar esa circunstancia y poder decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ver estos distintos caminos, a veces en ese momento, en ese instante, cuando se perdió el empleo y está uno con el enojo, con la ira, no los logramos ver. Por eso, al paso de tiempo, y decía, al paso de esas etapas, trabajando de manera óptima en el proceso de duelo, se llega a este momento cuando la reflexión nos permite ver que no solamente somos lo que éramos en ese empleo, sino que somos más y que podemos desempeñarnos en otras áreas. Reconocer estos distintos caminos va a ser fundamental para que yo supere ese duelo, reconozca que soy más como persona, que tengo todas esas habilidades y esas herramientas en las que puedo explotar, ¿no? Explotarme en nuevos empleos o incluso, como decía, en algún proyecto propio. Y bueno, teniendo en cuenta, cerraría con esta idea de que esos nuevos caminos nos podrían llevar a cosas inesperadas. A veces las personas cuando han realizado dichos cambios en su proyecto de vida, dan una reflexión al pasado y se dan cuenta que a veces ni siquiera habían contemplado que eran capaces de realizar ahora esto. Por ejemplo, hay personas que en algún momento me decían, es que yo que era miedoso para hablar o muy nervioso para hablar en público, ahora resulta que soy actor y me presento ante cientos de personas y me apasiona lo que estoy haciendo. Pero cuando se hace esa reflexión del pasado, de no me creí capaz de hacer esto, porque yo trabajaba antes tantos años en esto y tenía miedo de hacerlo, pues cuando se permite explorar esas nuevas habilidades, esas nuevas destrezas, llega a este otro camino que descubre que también la apasiona, y cuando ya hace esa reflexión del presente se da cuenta, mira, lo logré después de tanto tiempo, o a pesar de que pensé que estaba en esa crisis que no iba a superar, sí lo hizo. Solamente hay que poder contar con todo el apoyo, poder trabajar el duelo, y cuando se logra ver estos caminos, poder tomar la decisión de, ok, esto es lo que me gusta, en esto puedo desempeñarme, y bueno, pues voy a poner toda mi pasión en ello y superar toda esta circunstancia adversa que pensamos que es interminable, pero no lo es, ¿no? Sí, sí termina, a veces pues también de una manera muy eficiente, muy productiva, con muchas sorpresas, que permite que la persona se sienta pues también realizada dentro de sus proyectos personales y profesionales. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Si me permite, voy a empezar a leerle algunas preguntas que nos hicieron llegar desde la transmisión. Verónica Baeza de la Rosa nos pregunta que si hay algún tiempo determinado para descartar que la sintomatología afectiva sea por la pérdida del trabajo, por ejemplo, un trabajador que fue liquidado y a los 2 años de suceso. No escuché, perdón, no escuché la última parte, liquidado y a los 2 años. Y a 2 años del suceso, así menciona la compañera. Ok, bueno, la literatura nos menciona que ya 2 años, y si es que estoy entendiendo de manera correcta la pregunta, ya es un tiempo vasto y ya se debe de contemplar
bajo los criterios que todos nosotros como psicólogos conocemos de la depresión y explorar si hay otras variables que estén influyendo. Efectivamente, como mencionaba en la ponencia, el duelo por pérdida de empleo no se debe de enmarcar solamente por pérdida de empleo. Vienen muchas pérdidas. Pérdidas desde la autoimagen, desde cómo me visualiza mi familia, si soy el sustento de la familia, por eso mencionaba también la diferencia de si soy hombre, si soy mujer, independientemente de mi género, si soy ese sustento de la familia y entonces mentalmente nosotros estamos creándonos toda una idea de todas las consecuencias que pueden venir, porque al yo perder el empleo, estoy perdiendo ese recurso económico y es toda una cascada de consecuencias. Entonces, como les mencionaba, más o menos 8 meses, el año más o menos, ya se debe de empezar a contemplar que hay algo que se requiere realmente trabajar para poder superar ese duelo. Entonces, a lo largo de todas las etapas que nos ha mencionado, incluso la literatura, como Elizabeth Kubler-Ross, hablando desde el aspecto tanatológico, por eso se hacía la similitud de, es como si perdieras una persona amada, tienes que trabajar cada una de esas etapas con distintas herramientas. Y si ya vieron que pasó 2 años ante esa pérdida de empleo y se van sumando cosas, por eso mencionaba la exigencia social, es distinto que se cuente con el apoyo familiar a que no se cuente o a que constantemente socialmente te están diciendo, ya son 2 años, no consigues empleo, ya estás grande, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y entonces eso va sumiendo más a la persona en la depresión. Y aunque la persona quiera salir, todos esos pensamientos y todas esas circunstancias que además están fuera de su control, lo sumen más. Entonces, inevitablemente se requiere una atención psicológica, una valoración y ver todas las variables que están relacionadas, repito, no solamente ante la pérdida del empleo, sino es toda una cascada porque se van teniendo muchas pérdidas. Espero haberle contestado la pregunta. Gracias. Leslie Enríquez nos pregunta si podría recomendar algunas estrategias justamente para manejar el duelo tras la pérdida del empleo y o el estrés o ansiedad tras la búsqueda de un nuevo empleo. Contamos como psicólogos con distintas herramientas. Nosotros desde el aspecto cognitivo-conductual empezamos con la reestructuración cognitiva, ¿no? Explorar qué es lo que está pensando la persona ante esta pérdida de empleo. Cuando conoces y te tomas el tiempo en la entrevista de saber qué es lo que está pensando, empiezas a reconocer todas aquellas ideas eh, que tiene la persona a identificar algunas que pudiesen ser irracionales y trabajar con estas ideas. Mencionaba algo muy importante y que yo he visto que es algo que les ayuda mucho, es la activación conductual. Independientemente de la edad que se tenga, cuando se tiene esa pérdida de empleo, una idea que viene de manera automática es que soy un inútil, no sé hacer nada, ya no puedo hacer esto y entonces ahora qué voy a hacer. Entonces, si la persona se mantiene de una manera activa, es decir, soy bueno para realizar esto y puedo continuar haciendo estas cosas, se puede evitar esta sensación, pasa por la ansiedad y por la depresión. Entonces, sentirse útil, poder realizar cosas, hablando desde técnicas psicológicas, entonces tienes que empezar a activar el manejo de la activación conductual, la reestructuración cognitiva, la exploración de esas ideas irracionales, de dónde vienen. Algo, les hablo tanto de tanatología como de psicología por la formación que tengo. Entonces, hablando como tanatóloga, se tiene que buscar la impronta, es decir, cuál es la idea original que tiene desde hace muchos años, porque son creencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Cuando llegamos a esa impronta, a esa idea que origina todas esas creencias, se puede trabajar desde ahí. Y cuando uno realiza una modificación a esa creencia, también de una manera como si fuera cascada se van generando cambios en la persona. Cambios que uno logra ver cuando estás brindando ese apoyo psicológico, esa terapia,
que hasta los logras ver en la persona. ¿Por qué? Porque ves distinta su cara, se expresa de una manera diferente. Y hablando desde otros aspectos psicológicos, pues saben que cuentan con muchas herramientas desde la escucha activa, la entrevista circular, todas aquellas que te permitan explorar el pensamiento, la emoción y la sensación de la persona, te va a permitir realizar un mapa de psicodiagnóstico que te permita decir, ok, nosotros como psicólogos que nos basamos en la evidencia, si tengo toda esta sintomatología, la literatura me dice que la técnica más efectiva es esta. Entonces, tampoco, y todos lo sabemos, no hay como una receta de A, B, C. Simplemente empieza a utilizar todas estas herramientas que nosotros conocemos para explorar las circunstancias por las que está pasando la persona, realiza todo este mapa de psicodiagnóstico y con toda tu investigación que nosotros siempre realizamos dentro de la literatura científica basada en evidencia, entonces ya puedes decidir y tomar en cuenta las técnicas de intervención que son eficaces para esa circunstancia. Y ya para ir cerrando con una última pregunta, porque todavía nos quedaron más ahí en el tintero, Sí. pero justo en este tema que mencionaba por cómo son percibidas las personas, si son el pilar de la familia, si son varones, si son mujeres, una compañera dice si existe cierta preocupación por la independencia, tanto en el caso de las mujeres como en el de los varones. Independencia. De su independencia. Bueno, yo lo que comentaba si es que se refiere a lo que puse en la diapositiva, es un poco, la literatura menciona que las ideas que se suelen tener cuando somos mujeres es que ante la pérdida de ese recurso económico, o sea, nosotras como mujeres perdemos el empleo, perdemos ese sustento económico y entonces lo que suele pasar es que regresamos a casa, a las labores domésticas. Y entonces es algo que algunas mujeres no quieren. Entonces, ante el miedo de la pérdida de independencia, de tener ese sustento de poder decir, tengo mi propio recurso económico, compro lo que requiero o lo que necesito, eh, esa angustia puede caer más cuando somos mujeres a que cuando se es hombre. Hay una brecha que aunque a veces está como invisible socialmente, sabemos que existe. Y yo creo que hemos visto a lo largo del tiempo socialmente que se ha trabajado o se procura disminuir esa brecha entre los hombres, entre el campo laboral masculino y femenino. O hablando en ese sentido, las oportunidades que tienen los hombres a las mujeres. Y no solamente, bueno, ya es otro tema, pero tiene que ver al sueldo que se le da a las mujeres o a los hombres. Entonces, hablando de esos temas que también son muy amplios, trato como de resumirlo en eso. El hombre suele tener un poquito más de oportunidades y por los propios roles sociales, no, cuando el hombre pierde el empleo, es un bajo porcentaje el que piensa que se va a quedar en casa, cuando sucede lo contrario cuando somos mujeres, porque ustedes lo pueden constatar ante la literatura. La mujer, por el rol al que nos da la sociedad, somos las que nos quedamos en casa, las cuidadoras principales ante un enfermo, este, el sustento en casa de la familia, las que contenemos, las que cuidamos, las que educamos, etcétera, etcétera. Son como aspectos que socialmente se han estado trabajando para que no solamente la mujer, sino para que también el hombre. Entonces, si es que entendí bien la pregunta, es algo que experimentamos más nosotras a que ellos. Y cuando el hombre empieza, eso sí es importante porque también lo he visto, que el hombre pasa más tiempo en casa y por eso mencionaba los meses y el periodo de tiempo, empieza a caer como más en esta depresión. No es que se quede en casa porque diga, ok, yo ayudo en casa,
es porque está sumido en toda esta depresión, ya no sabe qué hacer, busca trabajo, no encuentra y se queda ahí. Entonces, la mujer pierde el empleo, pierde ese recurso económico, tiene ese miedo de haber perdido esa independencia, pero tiene todavía que cumplir con el papel de casa. Es distinto. Lo vivimos de una manera diferente, pero esperemos que en un tiempo pues sea parejo y que Mu- ambos podamos decir, tanto hombres como mujeres, tenemos la misma oportunidad laboral, la misma oportunidad de tener salarios equitativos, etcétera, etcétera, que ya sabemos que por las cuales se ha estado pues trabajando. Ok, pasaré a leer la constancia, maestra. Sí, Dice, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, en la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia a la maestra Elizabeth Zoraida López Sánchez por su participación como ponente en la conferencia Perdí mi trabajo. ¿Y ahora qué? Manejo del duelo tras la pérdida del empleo, durante la primera jornada de Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo. Retos y avances, 50 años de experiencia, efectuado el 26 de abril de 2023. Por mi raza, hablar el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 26 de abril del 2020. muchas Muchas gracias. gracias, maestro. A ustedes, muchas gracias.